Me desperté mucho antes de que saliera el sol. A veces pienso que el insomnio no es más que una manera de recordarme que sigo buscando algo que no sé nombrar. Aquella madrugada, mientras el silencio de la casa se extendía como un manto frío, comprendí que hoy sería distinto. No sabía si el presentimiento era una advertencia o una promesa. Solo sentía que mi pecho estaba más pesado de lo habitual, como si la memoria insistiera en empujarme hacia lugares que he evitado por años. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando la penumbra y tratando de adivinar si esa oscuridad se parecía a la que llevo dentro. Hay quienes dicen que los secretos de familia se heredan como un veneno silencioso. Yo siempre pensé que eran exageraciones de las películas o de esas historias familiares que circulan en los pueblos pequeños, hasta que la muerte de mi padre abrió una grieta en todo lo que creía cierto. Ricardo, no puedo pensar en él sin un temblor. Durante años lo vi como un hombre inque. Ricardo, no puedo pensar en él sin hacer temblor. Durante años lo vi como un hombre inquebrantable, alguien que lo sabía todo, que sostenía el mundo con sus manos firmes. Y ahora, apenas si me atrevo a pronunciar su nombre sin preguntarme cuántas mentiras se ocultaban detrás de sus silencios. Me levanté cuando el primer tono azulado empezó a filtrarse por la ventana. Me vestí con la ropa más sencilla que encontré, un pantalón que ya conocía la forma de mi cuerpo, una blusa de algodón que había usado en tantas despedidas. No me importaba parecer desarreglada. Hoy no venía a demostrarle nada a nadie. Hoy solo quería comprender. Mientras recogía mis llaves, recordé las noches en que mi madre, Clara, se encerraba en la cocina para hablar por teléfono en voz baja. Yo tenía 13 años y me preguntaba por qué siempre lloraba después de esas llamadas. Con el tiempo dejé de hacer preguntas. Pero la verdad tiene su manera de regresar cuando menos lo esperas. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire estaba frío, cargado de un silencio que parecía vibrar. Me pregunté cuántos otros habrían sentido esa sensación de estar al borde de algo que lo cambiaría todo. Superación personal, dicen los libros que venden en la librería de la esquina. A veces pienso que esas frases hechas no alcanzan para describir este cansancio antiguo que se parece tanto a la tristeza. El camino hasta el coche fue breve, pero cada paso era un recordatorio de que estaba sola. En el asiento del pasajero llevé la carpeta con los papeles que Héctor me envió. Aún no los había leído. Una parte de mí creía que si no los abría, podría fingir que nada era real. Encendí el motor y observé mis manos. Parecían manos de otra persona, de alguien que había envejecido de repente. Relatos emocionales, pensé, como si ese término pudiera contener el vértigo de este momento. Durante el trayecto recordé la tarde en que encontré la carta. Fue hace apenas 2 semanas. La letra era inconfundible, la de mi padre, pero el destinatario no era mi madre ni mi hermana Valeria. Era Héctor, su hermano, el que desapareció de nuestras vidas cuando yo era una niña. La voz de Ricardo resonaba en mi cabeza con esa mezcla de autoridad y ternura que siempre me desarmaba. ¿Cuántas cosas nunca dijo? ¿Cuántos gestos que yo interpreté como amor eran en realidad un disfraz? El tráfico era casi inexistente a esa hora. La ciudad se desperezaba muy lentamente, ajena a mi urgencia. Aparqué frente a la casa que había sido de mi abuela. Un lugar lleno de fotos que ya no reconozco, de pasillos donde se contaban chismes y se tejían silencios. Respiré hondo antes de bajar. Durante un instante deseé no haber venido, pero ya era tarde para retroceder. El pasado me había llamado
y aunque me aterrara, yo había respondido. Crucé la verja con pasos lentos. El jardín estaba cubierto de hojas secas. Todo parecía congelado en otro tiempo. Recordé que mi abuela repetía que las casas guardan los dolores de quienes las habitan. Me pregunté si este lugar aún contenía algo mío. Cuando llegué a la puerta, mi corazón golpeaba tan fuerte que sentí que me faltaba el aire. Apoyé la palma sobre la madera vieja y cerré los ojos. Quizás era absurdo, pero en ese contacto encontré un consuelo mínimo. Como si por un segundo pudiera reconocerme en algo. Entré sin encender las luces. La penumbra era un refugio donde las preguntas dolían un poco menos. Caminé hasta la sala principal. Todo estaba igual que en mi infancia, pero a la vez diferente. Como si el tiempo hubiera borrado las huellas que antes me daban seguridad. Me senté en el sofá y dejé la carpeta sobre mis rodillas. Aún no tenía el valor de abrirla. Afuera, la luz crecía despacio, y yo, en el centro de aquel silencio, comprendí que este era apenas el comienzo. Quizá nunca haya respuestas suficientes. Quizá sanar heridas emocionales no sea más que aprender a convivir con la incertidumbre. Pero hoy, por primera vez, sentía que tenía derecho a saber. A veces pienso que la memoria es una casa en la que uno camina a oscuras, tropezando con muebles que no recuerda haber puesto allí. Esa mañana, mientras el frío de la sala se filtraba en mi espalda, comprendí que llevaba demasiado tiempo evitándolo todo. La carpeta, los recuerdos, las preguntas. La carpeta descansaba sobre mis piernas como un animal dormido, esperando el momento de morderme. La observé durante varios minutos, tratando de convencerme de que aún no estaba lista. Pero en realidad, nadie está listo para descubrir que su vida se sostiene sobre medias verdades. Respiré hondo, buscando ese coraje que a veces me abandona. Recordé las tardes en que mi padre me enseñaba a andar en bicicleta. Yo creía que si podía mantener el equilibrio, nunca me caería. Ahora sé que incluso los más fuertes se desploman cuando la verdad aparece. Con manos temblorosas, abrí el broche metálico. El sonido fue tan nítido que me sobresaltó. Dentro encontré varias hojas dobladas con cuidado. Reconocí la letra de Ricardo, inclinada, firme, la misma con la que firmaba mis boletas del colegio. Pensé en todas esas veces que imaginé que mi padre era invencible. Hoy, esa imagen se desmoronaba ante mí, como un muro viejo que ya no podía sostener su propio peso. Leí la primera frase en voz baja, apenas un murmullo que se perdió en la penumbra. La carta empezaba con un saludo formal, como si se dirigiera a un desconocido. Querido Héctor, sentí un nudo en la garganta. Siempre creí que Héctor era un fantasma del pasado. Mi madre evitaba mencionarlo. Decía que había traicionado a la familia, que su nombre no debía pronunciarse. Pero nadie me explicó qué ocurrió en realidad. Me pregunté cuántas veces había escuchado historias sobre secretos de familia y pensé que eran simples inventos. Hoy comprendía que la verdad es más compleja que cualquier ficción. Seguí leyendo, aunque cada línea me pesaba más que la anterior. Mi padre hablaba de un asunto pendiente, de una deuda que no era solo económica. Hablaba de algo que llamaba la elección que lo cambió todo. Me detuve. Una parte de mí no quería continuar. La otra necesitaba saber, aunque doliera. Recordé a Valeria. Mi hermana siempre fue más valiente que yo. Fue ella quien decidió marcharse, cansada de la rigidez de nuestra casa. Nunca entendí su fuga. Tal vez ella ya había intuido lo que yo apenas descubría.
Dejé la carta sobre la mesa, incapaz de seguir. Apoyé la frente en mis manos, sintiendo el pulso acelerado. Afuera, la mañana se instalaba con su luz indiferente, como si todo siguiera igual. Pero en mi interior, algo había cambiado para siempre. Me pregunté si alguna vez podría perdonarlo, si algún día sería capaz de recordar su voz sin esta mezcla de amor y resentimiento. Tal vez sanar heridas emocionales es una tarea que dura toda la vida. Volví a tomar las hojas. Necesitaba terminar lo que había empezado. No importaba si mi corazón protestaba. Ya no quería seguir viviendo con las medias verdades. Leí la segunda página. Ricardo confesaba que durante años ocultó un hecho que creía protegernos. Nombraba a mi madre y a Héctor en un mismo párrafo. Decía que el silencio fue su manera de sostener la familia. Y comprendí que en esa decisión se había roto todo. Historias familiares, pensé. ¿Cuántas se parecen entre sí? Padres que mienten para no herir. Madres que callan por miedo. Hijas que heredan un dolor que no entienden. Me levanté del sofá y caminé por la sala, buscando un respiro. La casa estaba impregnada de esa atmósfera espesa que dejan los secretos. Me apoyé en la pared, cerrando los ojos. Imaginé a mi abuela sentada en ese mismo lugar, tal vez preguntándose si sus hijos también la habían engañado. O si me quedaría aquí, sentada, sosteniendo papeles que contenían el derrumbe de todo lo que fui. Quizá superación personal no sea levantarse y seguir adelante, sino aceptar que a veces hay que quedarse quieta, llorar lo que duele y solo entonces decidir qué hacer. Cerré la carpeta. Mi respiración era pesada. Sentí que por primera vez estaba tocando algo verdadero, aunque me partiera en dos. Me quedé allí, abrazando el silencio, mientras la luz de la mañana llenaba cada rincón, y supe que nada volvería a ser igual. A veces pienso que todo lo que soy se sostiene sobre un puñado de nombres que durante años aprendí a no pronunciar. Nombres que como cuchillos invisibles se quedaron clavados en el aire de esta casa. Me quedé sentada largo rato con la carpeta cerrada sobre mis rodillas. No me atreví a moverla, como si aquel objeto pudiera romperse y derramar un veneno que ya sentía corriendo por mi sangre. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas y dibujaba sombras en el suelo. Me pregunté si esa penumbra era más honesta que la claridad. Pensé en Valeria. Durante mucho tiempo creí que su silencio era una forma de crueldad. Hoy empiezo a sospechar que fue una defensa, la única manera de sobrevivir a la verdad. Mi hermana siempre fue distinta, menos dispuesta a aceptar lo que se le imponía, más dispuesta a romperlo todo antes que vivir de mentiras. Yo, en cambio, preferí la calma de la obediencia. Historias familiares. Pensé, cada una se repite con otros rostros. Hijos que huyen, padres que callan, madres que pretenden no ver. Y en el centro, un silencio que lo contamina todo. Me incorporé con lentitud. Sentía el cuerpo pesado, como si cada célula llevara el peso de lo que acababa de leer. Caminé hacia la ventana y corrí un poco la cortina. Afuera, la calle estaba tranquila, indiferente a mi naufragio. Recordé las tardes de domingo en esta casa. Mi abuela nos reunía en la mesa del comedor, esa misma que ahora estaba cubierta de polvo. Recuerdo su voz contando historias de su juventud, anécdotas que parecían inventadas para llenar los huecos de la conversación. En aquellos relatos nunca aparecían los nombres de Héctor ni de ninguna disputa.
Todo estaba edulcorado con nostalgia, como si la verdad fuera un exceso que no se debía permitir. Me pregunté qué pensaría ella si pudiera verme aquí, buscando respuestas entre papeles amarillentos. Quizá me reprocharía no haber sido más agradecida, o tal vez me entendería mejor que nadie. Volví la vista a la carpeta. Había una hoja más, doblada aparte, que no había visto al principio. La tomé con cuidado, sintiendo un escalofrío. La letra era más insegura, como si mi padre la hubiera escrito en un momento de debilidad. No la abrí de inmediato. Cerré los ojos y apoyé la frente en el cristal frío de la ventana. Pensé en todas las veces que repetí que lo amaba sin condiciones. Ahora descubría que sí había condiciones: la sinceridad, el respeto, la confianza, y que ninguna se había cumplido del todo. Relatos emocionales, me dije. Quizá eso era mi vida, una sucesión de escenas que solo cobraban sentido cuando me atrevía a mirar más allá de la versión oficial. Apreté el papel contra mi pecho y supe que no podía quedarme aquí eternamente. Debía decidir qué hacer con lo que sabía. Parte de mí quería llamar a mi madre y exigir explicaciones. Otra parte temía oír su voz quebrada, confirmando lo que ya intuía. Me dirigí al pasillo. Cada paso levantaba un polvo antiguo que olía a encierro. Las paredes guardaban fotos de infancia, momentos congelados que hoy me resultaban ajenos. Vi una imagen donde mi padre me sostenía en brazos. Yo sonreía, convencida de que el mundo era un lugar seguro. Quise acariciar ese rostro de niña, decirle que un día todo se volvería confuso, pero que también aprendería a sostenerse sola. Volví al salón y me senté junto a la mesa. Abrí finalmente la hoja. Era una despedida, una carta que mi padre nunca envió. Decía que había elegido el silencio por cobardía, que no supo enfrentar las consecuencias de sus actos. Sentí que me quedaba sin aire. La confesión era tan brutal que durante unos segundos no pude leer más. Me pregunté si algún día podría perdonarlo, si tendría fuerzas para perdonarme a mí por no haber preguntado antes. Pensé en Héctor. El nombre me quemaba en la lengua aunque no lo pronunciara. Durante años me contaron que su partida había sido una traición. Ahora empezaba a sospechar que quizás solo fue un intento de sobrevivir. ¿Cómo sanar heridas emocionales? Recordé ese título de un libro que compré y que nunca abrí. Quizá porque siempre creí que mi familia estaba a salvo de esos vacíos. Hoy comprendo que ninguno lo está. Me levanté otra vez. Caminé hasta el pasillo, respirando hondo. Necesitaba aire. Empujé la puerta de entrada y salí al jardín. El frío me golpeó la cara. Aún así, sentí alivio. Aquí fuera, todo parecía más simple. El cielo era apenas un espacio pálido donde los pájaros cruzaban en silencio. Me pregunté si alguna vez podría contar esta historia en voz alta, si algún día encontraría palabras que no dolieran tanto. Quizá mi manera de sanar sería escribirlo todo, dejar constancia de lo que ocurrió, convertir la vergüenza y la tristeza en algo que pudiera sostenerse sin vergüenza. Respiré una última vez antes de volver adentro. Sabía que esto apenas empezaba, que cada respuesta abriría nuevas preguntas, pero por primera vez sentí que no huiría. Me senté frente a la carpeta. Dejé que el silencio se instalara a mi alrededor como un testigo, y comprendí que aunque doliera, este era el único camino posible. Siempre creí que esta casa era solo un escenario de mi infancia, un lugar donde pasaban las vacaciones,
donde la abuela tejía y los adultos se encerraban a hablar de cosas que decían que no eran asunto mío. Ahora descubro que en realidad era un cofre que guardaba todo lo que no quise mirar. Me quedé de pie en el umbral, con la puerta del jardín aún entreabierta. Sentía que si me movía 1 centímetro, todo el aire que contenía mi cuerpo se escaparía. Respiré hondo y di un paso dentro. El crujido de la madera bajo mis pies me devolvió a otra época, a los veranos en que corría descalza, convencida de que nada malo podía suceder aquí. Pero siempre sucede algo, incluso en las casas donde se dice que reina la paz. Las paredes absorben discusiones, miradas que hieren, palabras que se dicen a media voz, y tarde o temprano todo eso vuelve. Me senté otra vez en el sillón, sosteniendo la carta como si fuera un animal herido. La letra de mi padre temblaba en cada línea. Me sorprendió descubrir en esas frases una vulnerabilidad que nunca le conocí. Durante tanto tiempo lo creí incapaz de dudar. Ahora comprendo que el miedo también vivía en él, aunque supiera disimularlo con su voz firme. Historias familiares, pensé, mientras repasaba la hoja con la yema de los dedos. Cada familia es un territorio lleno de trampas, y en el fondo, cada uno hace lo que puede con las heridas que hereda. Cerré los ojos y me permití sentir pena por ese hombre que me enseñó a leer, que me regaló mi primera bicicleta, que a veces se sentaba en el borde de mi cama cuando pensaba que dormía. No sé en qué momento dejó de ser mi héroe y se convirtió en un desconocido. Quizá nunca fue ninguna de las dos cosas. Quizá siempre fue las dos al mismo tiempo. Me pregunté qué habría pasado si él hubiera elegido contar la verdad antes de morir, si nos habría liberado de esta culpa silenciosa. Pero supongo que no todos tienen el coraje de desmontar la fachada que construyeron. Mientras pensaba, mis ojos recorrieron el salón. Los retratos antiguos seguían colgados en las paredes, con esas miradas que parecían vigilarlo todo. Me acerqué a uno donde aparecía mi abuela de joven. Su expresión era seria, como si ya entonces comprendiera que la felicidad nunca es tan simple como parece. Acaricié el marco con cuidado. Sentí que una parte de mí necesitaba pedir perdón, aunque no supiera exactamente por qué. Quizá por haber creído que la historia de esta familia era más limpia que la de los demás, por haber fingido que todo estaba bien, mientras por dentro algo se agrietaba. Punto. Volví al centro de la sala y me senté en el suelo. Coloqué la carpeta delante de mí como si fuera un altar. Aquel conjunto de papeles representaba lo que había perdido y lo que aún podía recuperar. Sanar heridas emocionales, recordé otra vez. Me pregunté si en algún momento dejaría de repetirme esas palabras, si un día serían algo más que un eslogan vacío. Me descubrí llorando sin darme cuenta. Lágrimas silenciosas que me escocían en la piel. No era solo tristeza, era un duelo por la persona que fui y por la imagen de mi padre que ya no volvería. Durante un rato no hice nada más que respirar y sentir. Pensé en mi madre, Clara. ¿Qué papel había jugado ella en este pacto de silencio? ¿Había sido víctima o cómplice? Tal vez las dos cosas. Quizá un día me anime a preguntarle. Recordé la última conversación que tuve con ella. Fue breve, incómoda. Me dijo que cada familia guarda su propia manera de protegerse. Entonces, no entendí que esa frase era una advertencia. Ahora, la siento como un acertijo que me corresponde descifrar. Me puse de pie y caminé hasta la cocina. Encendí la luz por primera vez desde que llegué.
El resplandor amarillento iluminó cada grieta en las paredes, cada huella de abandono. Me pregunté cuántos secretos se habían cocinado en esta mesa, entre recetas heredadas y silencios impuestos. Abrí un cajón y encontré un cuaderno viejo. Al hojearlo descubrí notas de mi abuela, listas de compras, recetas, anotaciones sueltas. Entre ellas, una frase subrayada: la verdad no siempre libera. A veces solo muestra lo que ya estaba roto. Sentí un escalofrío. Quizá siempre lo supieron. Quizá todos entendían que la armonía de nuestra familia era un pacto frágil que podía romperse con una sola confesión. Volví al salón con el cuaderno en las manos. Me senté junto a la carpeta y cerré los ojos. En el silencio de la casa, comprendí que estaba empezando a reconstruirme. No sabía cómo seguiría. Solo sabía que no quería volver a callar. Respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba viva de verdad. A veces creo que la tristeza no empieza con un grito, sino con un silencio tan grande que ya no cabe en el pecho. Esa mañana, mientras la luz avanzaba por las paredes despintadas de esta casa, sentí que todo lo que fui se había quebrado en silencio. Me senté otra vez frente a la carpeta, como si esperara que en esas hojas apareciera una explicación que justificara todos los años perdidos. Pero las palabras seguían siendo las mismas, fijas, implacables. No había consuelo en ellas, solo un inventario detallado de todo lo que no se dijo a tiempo. Apoyé la mano sobre la cubierta gastada y pensé en la primera vez que supe que las mentiras existen. Yo era apenas una niña. Recuerdo a mi madre cerrando la puerta de su habitación con llave y quedándose dentro durante horas. Entonces pensé que estaba enferma. Ahora comprendo que en realidad se protegía de un dolor que ni ella sabía nombrar. Historias familiares, repetí en silencio. Cada generación cree que podrá hacerlo mejor, que sus hijos crecerán libres de las sombras que la marcaron. Y al final, sin darnos cuenta, volvemos a dejar la misma herida. Me levanté el espacio. El cuerpo me dolía como si hubiera pasado días enteros aquí dentro. Quizá era cierto. Quizá el tiempo se había detenido en este lugar, obligándome a enfrentar cada recuerdo que tanto tiempo intenté enterrar. Fui hasta la ventana y miré el jardín. Las hojas secas cubrían el sendero que unía la casa con el portón. De niña me gustaba correr por allí, convencida de que si era lo bastante rápida, podría escapar de cualquier tristeza. Hoy entendía que la velocidad no sirve de nada cuando el dolor vive contigo. Volví a la cocina. El cuaderno de mi abuela seguía abierto sobre la mesa. Pasé las páginas con cuidado. Entre las recetas y las listas de compras, encontré un párrafo que no recordaba haber leído antes. El silencio es el precio que se paga por la paz aparente. Me quedé mirándolo, como si esa frase encerrara todo lo que había pasado en esta familia. Quizá cada uno creyó que callar era la manera más sencilla de sobrevivir, pero lo que no se dice termina creciendo hasta ocuparlo todo. Cerré el cuaderno y apoyé la mano sobre él. Me pregunté si mi abuela se sintió tan sola como yo ahora. Si alguna vez quiso romper ese pacto de silencio y no se atrevió. Sanar heridas emocionales, pensé. Me gustaría que fuera tan fácil como seguir un manual, pero nadie enseña cómo perdonar lo que no se entiende. Nadie explica cómo reconstruir lo que se rompe sin hacer ruido. Regresé al salón. Me senté en el suelo y apoyé la espalda en la pared. Durante un instante, imaginé a mi padre entrando por esa puerta con su paso seguro.
Imaginé que se sentaba a mi lado y me contaba toda la verdad, sin rodeos. Sentí un temblor en las manos. Supe que esa escena nunca ocurriría, que lo único que me quedaba era aprender a vivir con las respuestas incompletas. La luz de la mañana se volvió más intensa, iluminando cada rincón. Cerré los ojos y recordé los días en que creía que la familia era un refugio. Hoy sabía que también puede ser una trampa. Pensé en Valeria, en su manera de mirar el mundo con desconfianza. Tal vez por eso se marchó, porque entendió antes que yo que el amor no es suficiente cuando se construye sobre secretos. Un viento suave hizo crujir las ventanas. Era un sonido antiguo, familiar. Me trajo imágenes de la infancia, los veranos en este salón, las risas que parecían eternas. Por un momento quise aferrarme a esos recuerdos, como si pudieran protegerme del presente, pero comprendí que ya no eran míos, que había algo irrevocable en esta pérdida. Me pregunté si alguna vez podría contar todo esto en voz alta, si algún día hallaría palabras que no me avergonzaran. Quizá escribirlo era el primer paso, convertir el dolor en un relato que pudiera sostenerse sin destruirme. Superación personal, pensé otra vez. No que insiste en olvidar. Tal vez sea aceptar que ciertas respuestas nunca llegarán y aún así seguir adelante. Me levanté. El cuerpo me pesaba, pero los pasos ya no temblaban. Salí al pasillo y abrí la puerta principal. El aire frío me acarició la cara. Por un momento creí que podía respirar con libertad, y en ese instante comprendí que, aunque nada volvería a ser igual, yo ya no era la misma. Nunca imaginé que regresar a esta casa me obligaría a aprender un idioma nuevo, el idioma de lo que no se dijo, de los silencios que se enquistaron en cada pared. Pensaba que volver sería como recorrer un museo de recuerdos, pero cada habitación es más bien un laberinto donde los ecos del pasado reclaman su lugar. Me quedé un rato en la puerta, dejando que el aire frío me despertara del letargo. Había pasado tantas horas encerrada entre papeles que mi cuerpo ya no sabía distinguir la tristeza de la fatiga. Respiré hondo, buscando un poco de claridad. El jardín estaba cubierto de hojas marchitas. Parecían un tapiz que nadie se atrevía a limpiar, como si barrerlas fuera una falta de respeto a todo lo que había ocurrido aquí. Me pregunté si algún día sería capaz de hacerlo sin sentir culpa. Regresé al salón con pasos lentos. La carpeta seguía en el mismo sitio. La miré con una mezcla de gratitud y rabia. Gratitud porque me había mostrado lo que tanto temía. Gratitud porque me había mostrado lo que tanto temía. Rabia porque me arrebató para siempre la inocencia que creí conservar. Me senté en el sillón, dejando que el silencio se hiciera más denso a mi alrededor. En ese silencio cabían demasiadas preguntas. ¿Por qué Héctor desapareció? ¿Por qué mi madre eligió quedarse? ¿Por qué nadie me contó nada? Pensé que quizá todas esas decisiones fueron menos heroicas de lo que imaginaba, que a veces la gente solo hace lo que puede para no hundirse. Historias familiares, repetí. Cada una tiene sus versiones, sus relatos emocionales que se transmiten como un legado invisible. Y ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con ellos. Cerré los ojos y recordé un momento preciso. Yo tenía 9 años. Mi padre me llevó al pueblo vecino para comprar un regalo de cumpleaños. Durante el camino
Hablamos de cosas pequeñas, la escuela, mis amigas, los libros que me gustaban. Pero hubo un instante en que su voz se volvió más grave. Punto. Dijo algo que entonces no entendí. A veces, Elena, lo importante no es lo que la gente cree de ti, sino lo que tú sabes que hiciste. Hoy, tantos años después, esa frase se me clavaba en la conciencia como un presagio. Me pregunté si él fue capaz de perdonarse antes de morir. Si tuvo un momento de paz en el que pudo mirar su historia sin avergonzarse. Tal vez nunca lo sabré. Quizá nadie sepa qué sintió en sus últimos días. Abrí el cuaderno de mi abuela que había traído de la cocina. En una de las hojas encontré otra frase subrayada. El pasado no desaparece cuando se ignora, solo espera pacientemente a que lo nombres. Leí esa oración muchas veces, hasta sentir que algo dentro de mí se rendía. Comprendí que ya no podía seguir fingiendo que nada ocurrió. Era hora de aprender a nombrar el pasado, aunque doliera. Sanar heridas emocionales, pensé mientras acariciaba la tapa del cuaderno. A veces no es un acto de valentía, sino un ejercicio de humildad. Aceptar que no somos quienes creíamos, que nuestros padres tampoco lo fueron. Me levanté y empecé a caminar por la casa. Cada objeto parecía cargado de un significado nuevo. La vieja lámpara del pasillo, la manta sobre el sillón, los marcos de fotos donde todos sonreíamos con la inocencia de quien desconoce lo que vendrá. Me acerqué a un retrato en particular, el de mi abuela con mis padres el día de su boda. Mi madre tenía la mirada luminosa, como si aún no conociera la tristeza que vendría después. Mi padre la sostenía por la cintura. Era un gesto tan natural que dolía pensar que detrás de esa imagen ya habitaba el germen de la mentira. Pasé los dedos sobre el cristal. Sentí un temblor en el estómago. No era solo rabia, ni solo tristeza. Era una nostalgia amarga por la vida que podría haber sido distinta. Me pregunté si algún día sería capaz de perdonar de verdad, si podría mirar estos recuerdos sin sentirme traicionada. Quizá el perdón sea solo otro nombre para la decisión de seguir viviendo, incluso cuando no se tienen todas las respuestas. Fui hasta el umbral que da al jardín. El aire se movía con un murmullo leve. Me quedé allí un momento, contemplando la casa desde fuera. Por primera vez entendí que yo también formaba parte de su historia. No solo como la hija que heredó un silencio, sino como la mujer que estaba dispuesta a romperlo. Pensé en Valeria, en cuánto me gustaría contarle todo esto. Quizá ella también guardaba preguntas sin responder. Quizá, si algún día hablamos, podamos ayudarnos a comprender. Cerré los ojos, inspiré despacio. Sentí que cada respiración me anclaba un poco más en el presente, en este lugar, en esta versión de mí que empezaba a reconocer. Cuando volví al salón, supe que no me iría enseguida, que necesitaba quedarme aquí hasta que el pasado se pareciera menos a una amenaza. Quizá fuera una manera de empezar a reconstruirme. Me senté con las manos sobre las rodillas. Miré la carpeta, el cuaderno, la casa entera. Todo parecía diferente. Todo era igual. Y mientras la mañana se transformaba en una claridad más amplia, comprendí que aunque me llevaría tiempo, estaba dispuesta a aprender, a nombrar cada herida, a contar cada historia, a darme el permiso de empezar de nuevo. Dicen que nadie escoge la historia en la que nace, que los secretos de familia son como un eco que nos sigue aunque no queramos escucharlo. Hoy
Mientras contemplo esta casa silenciosa, siento que todo lo que soy está hecho de fragmentos heredados, pedazos de amor, de miedo y de culpa que se mezclan en un relato que apenas empiezo a comprender. Me quedé un rato sentada junto a la ventana. Afuera, el viento agitaba las hojas secas del jardín. Por un momento, quise creer que ese murmullo era una señal de algo, un permiso para soltar, para seguir adelante. Pero dentro de mí, todo seguía suspendido, como si aún no tuviera derecho a dejar atrás esta tristeza. Miré el cuaderno de mi abuela. Desde que lo encontré, se había convertido en una especie de brújula. Sus notas sencillas, sus frases subrayadas, su letra precisa. Sentí un alivio extraño al descubrir que ella también había dudado, que también escribió para no perderse en su propio laberinto. Pasé una página con cuidado. Allí había otra reflexión suya. A veces heredamos más que los objetos, heredamos la forma de callar. Leí esa frase en voz baja, aunque nadie pudiera oírme. El silencio se volvió más denso, como si todo el aire de la casa se hubiera detenido. Pensé en mi madre, en su manera de apartar la mirada cuando surgían preguntas difíciles. En mi padre, que parecía tener siempre una respuesta, aunque nunca fuera la verdadera. Relatos emocionales, pensé. Historias que se repiten de generación en generación. Padres que callan, hijos que aprenden a callar también. Y un día, sin saber cómo, te descubres sosteniendo ese mismo silencio que juraste no repetir. Me levanté despacio, caminé hasta el salón y pasé la mano por el respaldo del sillón. Todo estaba cubierto de una capa de polvo, que no era solo polvo. Era el registro material de los años en que nadie quiso entrar aquí. A veces pienso que la memoria se parece a esta taza, un lugar donde lo abandonado sigue existiendo, esperando a que alguien regrese. Me acerqué a la mesa donde descansaba la carpeta. Durante un instante creí que ya no me dolía mirarla, pero al rozarla con los dedos comprendí que la herida seguía abierta. Tal vez siempre lo estaría. Pensé en Héctor. Su nombre era un susurro incómodo en mi mente. Durante mi infancia apenas se le mencionaba. Si preguntaba por él, mi madre cambiaba de tema con una sonrisa tensa. Yo creí que era porque no importaba. Ahora descubro que importaba. Sanar heridas emocionales, recordé, no consiste solo en entender lo que pasó. Es atreverse a mirar la herencia invisible, esa manera de desconfiar, de no preguntar, de guardar la tristeza bajo una máscara de normalidad. Me acerqué a la estantería polvorienta. Allí seguían los libros que mi padre coleccionaba. Pasé los dedos por los lomos gastados. Títulos que le escuché repetir tantas veces. Filosofía, historia, novelas que me prestaba cuando era adolescente. Sentí un nudo en la garganta. No todo fue mentira. Hubo momentos de ternura verdadera, de complicidad que aún guardo con gratitud. Quizá eso era lo más difícil de aceptar, que el mismo hombre que me enseñó a amar los libros también eligió callar lo esencial, que la verdad y el cariño no se excluyen, pero tampoco se garantizan. Regresé al sillón y me senté con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Intenté imaginar cómo sería mi vida si nunca hubiera leído esa carta, si me hubiera quedado con la versión amable que me contaron. ¿Sería más feliz? ¿O solo más cómoda? Pensé que tal vez la ignorancia no es inocencia, sino una forma de renunciar a uno mismo. Yo no quería renunciar. Aunque doliera, prefería saber. Superación personal, me repetí como un mantra. No es huir, no es fingir que nada pasó.
es quedarse en el sitio, mirar de frente y decidir qué hacer con lo que se descubre. Respiré hondo. El aire olía a viejo, pero también a algo nuevo, a la posibilidad de empezar otra vez, aunque no supiera cómo. Regresé al sillón y me senté con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Intenté imaginar cómo sería mi vida si nunca hubiera leído esa carta, si me hubiera quedado con la versión amable que me contaron. ¿Sería más feliz o solo más cómoda? Pensé que tal vez la ignorancia no es inocencia, sino una forma de renunciar a uno mismo. Yo no quería renunciar. Aunque doliera, prefería saber. Superación personal, me repetí como un mantra. No es huir, no es fingir que nada pasó. Es quedarse en el sitio, mirar de frente y decidir qué hacer con lo que se descubre. Respiré hondo. El aire olía a viejo, pero también a algo nuevo, a la posibilidad de empezar otra vez, aunque no supiera cómo. Miré el jardín por la ventana. La claridad se había vuelto más intensa. Comprendí que pronto tendría que marcharme, pero también supe que este no sería un adiós. Volvería cada vez que hiciera falta, hasta que el pasado dejara de pesar tanto. Cerré el cuaderno con cuidado, me pasé la mano por el rostro, como si pudiera borrar el cansancio, y en ese gesto sentí un alivio pequeño, un respiro. Quizá todavía no sabía cómo sanar, pero al menos ya no estaba dispuesta a heredar el silencio. Dicen que cada vez que regresamos a un lugar importante, somos personas distintas. Yo he venido a esta casa tantas veces en mi memoria que creí conocer cada rincón de mí misma. Pero ahora sé que no es cierto. Siempre hay algo que permanece oculto, esperando un momento para revelarse. Me senté otra vez junto a la ventana. Afuera, la mañana se volvía más clara, como si el mundo quisiera recordarme que, pase lo que pase, el tiempo sigue. Cerré los ojos y me pregunté, ¿qué pasaría cuando finalmente me marchara de aquí? ¿Sería capaz de llevar solo lo necesario y dejar atrás el resto? Pensé en todo lo que este lugar contiene, las risas que un día llenaron estas habitaciones, los silencios que se fueron acumulando en los cajones, las promesas que nunca se cumplieron. Entendí que la casa era un espejo, un reflejo de lo que elegimos conservar cuando todo se derrumba. Volví a mirar el cuaderno de mi abuela. Desde que lo encontré, su voz me acompaña de una manera que no supe valorar antes. Ella también escribió para sobrevivir a sus propios fantasmas. Quizá por eso siento que, en cierto modo, me comprende más que nadie. Pasé una página y encontré otra frase suya. Hay secretos que no desaparecen cuando muere quien los guardaba. Se quedan en la sangre, esperando que alguien los nombre. Me estremecí al leerla. Comprendí que no se trata solo de mi padre o de mi madre, que este relato emocional empezó mucho antes de que yo naciera y que, de alguna forma, también me pertenece. Respiré despacio. Por primera vez en días, sentí que ya no estaba tan enojada. El cansancio se parecía ahora a la aceptación. Tal vez no era necesario perdonar todo enseguida. Quizá solo debía aprender a reconocer que ciertas heridas no tienen explicación simple. Me levanté del sillón y caminé hasta la puerta del pasillo. La luz se filtraba por la rendija, dibujando líneas doradas en el suelo. Pensé en Valeria, en lo diferente que siempre fue de mí. Ella nunca quiso saber demasiado. Se marchó con la determinación de quien entiende que a veces la única manera de sobrevivir es poner distancia. Me pregunté si en el fondo su elección había sido más valiente que la mía, si apartarse
era otra forma de sanar heridas emocionales. No lo sabía, y quizás nunca lo sabría. Superación personal, repetí en silencio. Palabras que a veces me parecen grandes, inalcanzables. Pero hoy sentía que tenían un significado más sencillo: elegir con qué quedarse y qué dejar ir. Miré la carpeta sobre la mesa. No sentí necesidad de abrirla otra vez, no porque ya no doliera, sino porque comprendí que ninguna lectura me daría todas las respuestas, que el sentido de esta búsqueda no era encontrar un culpable, sino empezar a comprender mi propia historia. Me acerqué a la ventana y apoyé la frente en el cristal frío. Afuera, el viento movía las hojas con un susurro que me resultaba familiar. Pensé que quizá todas las mujeres de mi familia habían sentido este mismo cansancio, esta misma mezcla de alivio y tristeza cuando decidieron no callar más. Historias familiares, pensé, no son solo los relatos que nos cuentan, son también las elecciones que hacemos cuando nos toca decidir qué conservar. Inspiré profundo. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si hubiera encontrado un lugar al que pertenecer, aunque fuera solo por un momento. Cuando me aparté del vidrio, comprendí que pronto sería hora de cerrar esta etapa, pero ya no tenía miedo. Sabía que no podía cambiar lo que ocurrió, que el pasado seguiría siendo el pasado. Pero ahora tenía algo más importante: la decisión de no seguir repitiéndolo. Me senté en el sillón con el libro y el cuaderno en las manos. Miré alrededor por última vez y supe que, aunque este capítulo estaba por terminar, yo al fin me sentía lista para escribir el siguiente. Nunca pensé que un día llegaría hasta este punto: sentarme en la casa donde empezó todo y sentir que ya no necesito huir. Durante tanto tiempo creí que mi historia era un lugar peligroso, un terreno lleno de trampas que me harían perderme para siempre. Pero ahora entiendo que a veces el único camino posible es atravesar esa oscuridad. Me senté en el sillón por última vez. A mi lado descansaban el cuaderno de mi abuela y el libro de mi padre, dos fragmentos de un pasado contradictorio, pero también dos recordatorios de que incluso las historias rotas pueden dejarnos algo que valga la pena conservar. Miré la carpeta sobre la mesa. No sentí rencor, solo un cansancio profundo, como si todos estos días hubieran sido un largo invierno del que por fin estaba despertando. Comprendí que no me hacía falta seguir leyendo una y otra vez los mismos párrafos, que las respuestas que buscaba ya no estaban en esas hojas. Sanar heridas emocionales, pensé, es un proceso tan lento que a veces parece imposible, pero también es la forma más honesta de mirarnos, porque no se trata de inventar excusas ni de idealizar a quienes amamos. Se trata de aceptar que todos somos la suma de nuestras decisiones y de nuestros miedos. Me levanté despacio. El cuerpo me dolía con ese agotamiento que solo llega después de una batalla larga. Pero al mismo tiempo sentí algo parecido a la gratitud. Este cansancio era la prueba de que no me rendí, de que fui capaz de mirar el pasado sin agachar la cabeza. Fui hasta la puerta principal. La abrí con cuidado. El aire fresco me envolvió como un abrazo. Por un instante, recordé la primera vez que crucé este umbral siendo niña. Creí que la vida sería siempre tan sencilla como aquellos veranos en que todo parecía posible. Pero hoy ya no me duele saber que no fue así, que la felicidad es un territorio que se conquista cada día, aunque a veces cueste más de lo que imaginamos. Superación personal, me repetí. No es olvidar lo que ocurrió, es decidir que ya no tendrá poder
sobre quién soy ahora. Miré por última vez la sala. Cada objeto guardaba una pequeña historia. La lámpara que mi madre encendía en las madrugadas, las tazas con las que mi padre me enseñó a tomar café, los retratos que intentaban capturar una versión de nosotros que solo existía mientras duraba la foto. Pensé en Valeria. Quizá un día podríamos sentarnos juntas a hablar de todo esto sin miedo. Quizá ella también necesite este ejercicio de recordar para poder soltar. Tomé el cuaderno y el libro con cuidado. Eran todo lo que me llevaría conmigo. No porque fueran pruebas de nada, sino porque me recordaban que incluso en medio de las mentiras, hubo algo verdadero. Cerré la puerta con un gesto lento. Sentí que algo se acomodaba en mi pecho. Una certeza silenciosa. Este no era el final. Era solo un comienzo distinto. Mientras caminaba hacia el coche, pensé en todo lo que esta búsqueda me había enseñado. Que las historias familiares no son cadenas, a menos que decidamos quedarnos atadas a ellas. Que el pasado es un lugar donde nacimos, pero no donde estamos obligadas a vivir. Subí al asiento del conductor. Puse las manos sobre el volante y respiré hondo. El silencio de la mañana me pareció menos hostil, casi un aliado. Relatos emocionales, pensé. Algún día escribiría esta historia completa. Quizá alguien más, al leerla, descubriría que no está solo en su propia búsqueda. Encendí el motor y miré por el retrovisor. La casa se veía pequeña, casi inofensiva. Supe que la recordaría siempre, pero ya no como un lugar de miedo, sino como el escenario de mi propio renacer. Mientras avanzaba por la calle vacía, comprendí que lo más valioso que había encontrado no era la verdad sobre mi familia, sino la libertad de decidir qué quería hacer a partir de ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que merecía ese comienzo.